Nuestros hijos definitivamente van a tener un sinfín de amigos en el transcurso de sus vidas, pero van a tener solo un papá. Y el papá que puede dar de esa paternidad termina siendo el mejor amigo, el mejor compañero, la persona más importante de tu vida, tu ejemplo a seguir, pero que tiene que nacer desde el punto de papá. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo quiero solo ser amigo de mis hijos. Eso está mal, porque tienes que empezar desde el punto de papá. Tengo que ser el mejor papá. Hola, quiero darle la bienvenida al programa de Enfoque a la Familia. Les saluda Sixto Porras y para nosotros es un privilegio estar con usted. Hoy en el estudio tengo dos amigos que amo entrañablemente. Son de mis mejores amigos. Amigos con los que he compartido por creo que más de 28 años. Claro, Guillermo se ve más adulto que yo, pero debo de aclarar que yo soy unos meses mayor que Guillermo. Guillermo y Milagros Aguayo, pastores, congresista del Perú, fundadores del movimiento Salvemos a la Familia, que ha reunido millones de personas y que han impulsado leyes a favor de la familia. No solamente eso, sino que hemos recorrido todo Iberoamérica enseñando estos temas por más de 30 años. Fundadores de la iglesia La Casa del Padre, que hoy brilla, donde tengo amigos que amo y yo estuve en los primeros días. Ahora es hermoso celebrarlo. Bienvenidos a Enfoque a la Familia. Milagros, bienvenida a Enfoque a la Familia. Muchísimas gracias, Sixto. Súper felices de compartir contigo este programa y de poder pasar juntos por lo menos un tiempito. Así es. Y Guillermo, usted parece que los años no pasan por usted, ¿eh? Se mantiene igual. Me encantaría, amado Sixto, decir lo mismo, pero... Qué dulce es la venganza, ¿eh? Sí. Mi hermano mayor. Ay, Qué honor ser llamado tu hermano mayor. lindo. Una gran alegría estar contigo en este día, Sixto, y más que felices, más que honrados. Y siempre que nos encontramos, reímos, compartimos, nos escribimos cada semana para orar los unos por los otros, para contar lo que estamos haciendo. Son nuestros amigos. Helen y yo los amamos entrañablemente. Son padres de 3 hijos. Qué hermoso. Háblanos de esos 3 chicos. Así es. Nosotros tenemos 3 hijos, 2 mujeres y un hombre. Paz es la mayor. Ella está casada y está pastoreando aquí en Estados Unidos. Luego está Fe, que es casada con un chico búlgaro y ellos pastorean juntamente con nosotros. Y Juan Guillermo, que es productor musical. 3 hijos lindos que el Señor nos permitió tener y la verdad, Sixto, hemos aprendido tanto con ellos. Yo creo que todos los padres aprendemos con nuestros hijos. Ellos nos dan lecciones de vida lindas. Pero una de las cosas que aprendimos con Guillermo desde que empezaron a nacer los bebés es tener la responsabilidad tan grande de poder enlazar el corazón de ellos con el corazón de su verdadero papá, su verdadero padre. Y a esa tarea nos hemos enfocado en realidad por muchos años. Cómo hacer que ellos conozcan a su verdadero padre, que nazcan de nuevo y que ellos puedan enlazar su corazón con su Padre Celestial. Escribieron el libro Cómo hacer feliz a los hijos. Es un libro que me encanta. Cuando los escucho hablar del tema me emociona. ¿Qué les motivó a escribir el libro? Pues poder proporcionar una guía para los padres, que es básicamente este material. Porque la crianza de los hijos tiene tantas variables, tiene tantos aspectos, que a veces los papás podemos perder la brújula en el camino, ¿no? Y entonces queríamos darles unos lineamientos generales que podía inspirar a los padres de familia a poder lograr lo que obviamente cada papá y cada mamá quiere, que sus hijos sean felices. Nadie quiere que sus hijos pues vivan en la miseria, en la tristeza o en el fracaso. Al contrario, que anhelamos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida, pero ¿cómo lo hago? ¿No? Y más aún en estos tiempos donde la información la tienen
en ese aparato electrónico que tienen en la mano, ¿no? Y donde les llega a ellos un sinnúmero de información acerca de cómo deberían de pensar, cuáles deberían ser sus valores, cuál debería ser su moral, cómo deberían de ver la vida. Y entonces tenemos que poder equiparlos para que ellos sepan discernir y obviamente tomar libremente las decisiones. Esto que les voy a contar es real. Cuando lo escuché me parecía mentira. La directora de un colegio me dijo, mandamos una nota de amonestación a un hijo y el padre escribió una nota de vuelta diciendo, la siguiente nota diríjanla a mi abogado, no tienen que hablar conmigo. Dice, porque la conducta de mi hijo es un tema personal y no me gusta que ustedes me molesten en mis ocupaciones. Cuando yo escuché eso, yo dije, esto es mentira. A ese nivel, algunos piensan que es comprando ropa, depositándolo en iglesia el domingo, llevándolo al colegio, dándoles un juego electrónico para que no molesten y se acabó. ¿Cuál debería de ser la prioridad de un padre que dice, yo quiero hacer feliz a mis hijos? Que entiendan que su hijo no es una mascota. Yo a mi mascota le tengo ropa, a mi mascota le doy alimentos, a mi mascota le doy juguetes para jugar y a mi mascota lo tengo un entrenador para que lo entrene a hacer truquitos. Mi hijo no es una mascota y mi hijo es un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo y que Dios me ha dado la responsabilidad de alimentar, de entrenar y de acompañar en toda esa jornada desde el nacimiento hasta que ellos alcanzan la madurez y finalmente salen del hogar. Entonces, ¿cuál debería ser la meta de los padres de familia en la crianza de sus hijos? Cuando mi hijo salga del hogar, ¿qué cosa es lo que yo anhelo? Cuando mi hijo salga del hogar, yo anhelo que él sea moralmente responsable y espiritualmente sensible. Son dos cosas con las que voy a trabajar. Por supuesto, le voy a dar la mejor educación que pueda, así es, pero tengo que trabajar también en sus valores y en su carácter. Entonces, conocimiento, carácter y creencias. Son tres cosas que yo tengo que trabajar, de tal manera que el día que mi hijo salga de casa, él sea moralmente responsable y espiritualmente sensible. ¡Wow! Esto es fantástico porque pone en la línea correcta los temas que debemos de hablar. Pero Milagros, no hablamos de sexualidad. La sexualidad es tabú. Dejamos que el internet lo haga, que la pornografía lo haga, que en escuela lo distorsionen en el campo de la sexualidad. Pero no lo hablo porque no lo hablaron conmigo. Exacto. ¿Cómo hago para hablar de esos temas cruciales como lo ha mencionado Guillermo? De ética, de moral, de sentido de responsabilidad. ¿Cómo hago para hablar esos temas que no hablaron conmigo? Esos temas tienen que ser tan naturales para poder ser impartidos dentro de un hogar. Porque normalmente tú no lo sientas y le dices, ok, hoy vamos a hablar de sexo. La sexualidad se enseña en el diario vivir. En el almorzar, en el comer, en el hablar. Por eso es importantísimo que tengan un buen concepto de la sexualidad. Hoy están todos nuestros pueblos siendo cambiados por leyes y sistemas nuevos educativos y es una emergencia que el tema de la sexualidad sea tratado en casa. Nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, pero no enseñarles a nuestros hijos desde una perspectiva de peligro, no. Es algo tan natural como el comer, como el hablar, porque está dentro de nuestro ser, es parte de nuestro ser. Entonces nosotros tenemos que aprender a hablar acerca de la sexualidad, tomando un café, comiendo un postre y enseñando, solamente compartiendo con ellos. Tiene que ser algo muy natural. Ahora, un hijo que es expuesto a la sexualidad de una manera sana, cuando él salga y quieran enseñarle acerca de una sexualidad pervertida, él va a tener ya una ruta de camino para poder dialogar en casa. Pero si tú no estableces esa ruta, él no va a tener con quién hablar. Él va a recibir la deformación en conceptos de la sexualidad, pero como es un tema que nunca se habló en casa, entonces no lo hablas. Pero si tú lo compartes de una manera natural,
Él va a venir y lo va a compartir de una manera natural. Hoy es primordial. ¿Desde qué edad? Desde la edad más temprana. La sexualidad tiene que ser hablada desde la edad más temprana. Cuando tienen 2 años, las partes que te cubre la ropa de baño son tus partes privadas. Y eso es lo único que necesitan los bebitos saber. Conforme van teniendo 3 años, 4 años, 5 años, va creciendo el conocimiento, pero tienes que hacerlo muy natural para que ellos empiecen a relacionarse con su sexualidad de una manera muy natural. Y no hablen, cuando hablen de sexo, él no solamente vea peligro, 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 o algo sucio o algo cochino, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y bueno en gran manera, y tenemos que tomarlo de esa manera. Wow. Y es importante que nosotros lo hablemos. Hablemos el tema de la sexualidad, el tema del manejo correcto de las finanzas, el sentido de la responsabilidad. Esto me lleva, Guillermo, a algo que has enseñado mucho sobre la importancia de hacer evaluaciones morales. Y comienzas porque cada uno de nosotros enseñe los 10 mandamientos a sus hijos. Así es, así es. ¿Cuán importante es esto? Hablemos de esto. Es la columna vertebral de nuestros valores morales, los 10 mandamientos. Y en una Iberoamérica de trasfondo cristiano muy marcado, todos tenemos el conocimiento de que existen los 10 mandamientos. El desafío está si sabemos cuáles son esos 10 mandamientos. Pero obviamente ahora con las redes sociales, mira, es cuestión de poner 10 mandamientos en tu computadora y te aseguro que ahí van a salir, ¿no? Pero el asunto es poderle enseñar eso como una primera base de nuestra moral. Porque cada uno tiene sus opiniones, cada uno tiene sus estilos de vida, cada uno tiene sus perspectivas. Pero en esta familia, nuestra moral está basada en estos 10 mandamientos dados por el Creador, ¿no? Y entre estos 10 mandamientos, por ejemplo, hablando del tema de la sexualidad, uno de ellos tiene que ver con el no cometer adulterio. Teníamos a nuestro hijo, 4 años de edad, estamos visitando a un gran amigo en común también, el pastor Jimmy Cornejo, en Cuenca, Ecuador, y de pronto este pastor pues tenía en aquellos tiempos un criadero de perros, diferentes jaulas, y él criaba perros. Y dada las circunstancias, justo Natasha con Arnulfo, que eran 2 perros que él tenía, acababan de tener crías y estaban en una jaula. Y nuestro hijo Juan Guillermo, 4 años de edad, fascinado, después de cada reunión que teníamos, íbamos a la casa del pastor, él corría a ver a este cuadro familiar tan lindo y tan bello, ¿no? Pero una de esas tardes, él regresa casi inmediatamente y empieza a llamarnos, papá, papá, Pastor Jimmy, Pastor Jimmy. Y nosotros pensamos que había ocurrido algo. Bajamos a verlo, me dice, vengan. Y con las manos en la cintura, señalando la jaula de Natasha, nos dice, mire, Pastor Jimmy, Arnulfo ha cometido adulterio. Y el Pastor Jimmy lo miró. Sí, papá, me dice, Arnulfo está ahora con otra perra. ¿Y qué había pasado? Que este Arnulfo se había saltado la jaula a la otra perra que estaba en celo. Y entonces el Pastor Jimmy dice, oye, ¿y este pequeñín cómo es que sabe lo que es un adulterio? Tiene 4 años. Ah, le digo, son los 10 mandamientos, que desde niñitos, desde que sabían dibujar un poquito, nosotros pintábamos los 10 mandamientos. Les hacíamos los dibujos, ellos lo pintaban y les compartíamos de qué trataban estos 10 mandamientos. Y es así que los chicos, para ellos la tenían muy clara, que no es bueno robar, no es bueno mentir, no es bueno levantar falso testimonio, no es bueno cometer adulterio, no es bueno pues el codiciar. La codicia es otro elemento muy, muy, muy peligroso que hace que transgredamos las normas morales de la sociedad. Porque por la codicia los seres humanos matan, roban, mienten, deshonran a su padre y a su madre, cometen adulterio, se meten con la mujer del prójimo, por la codicia. Y entonces nuestros hijos desde pequeños les estábamos enseñando acerca de no codiciarás.
En el libro ustedes hablan de la evaluación moral, de esta capacidad que tenemos que tener todos de tener un sentido crítico, de tener una norma de conducta, como son los 10 mandamientos, para poner en balanza toda nuestra conducta, y al mismo tiempo creo que el mensaje más poderoso es el ejemplo de los padres. Todavía recuerdo a mi papá, yo tenía unos 13, 14 años, él era un funcionario público de muy alto nivel, y una noche nos reunió y dijo, hoy me ofrecieron un soborno. Entonces nosotros preguntamos, ¿qué es eso? Y dijo, favorecer a alguien a cambio de un dinero. Dice, y les he reunido para decirles que ese dinero no lo acepté, porque ese dinero te hace esclavo de alguien más, te roba el sueño y pierdes la libertad, dice. Dice, el dinero que nosotros disfrutamos es el que ganamos cuando abrimos el hotel a las 5 de la mañana, cuando lo cerramos a las 10 de la noche, cuando ustedes corren a la panadería a comprar pan. Ese dinero es el fruto de nuestro trabajo. Nunca olvido esa conversación. Claro, lo que ahí nunca lo olvido. Tu papá lo que estaba haciendo estaba alimentando tu almacén moral. Nosotros tenemos que entender que nuestros hijos tienen un depósito moral y donde nosotros vamos añadiendo instrucción, de tal manera que cuando ellos se encuentren en alguna circunstancia, ellos puedan evaluar, ¿esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Esto es correcto? ¿Esto es incorrecto? A ver, voy a revisar mi almacén moral. ¿Qué me han enseñado mis padres? ¿Qué ejemplos tengo? ¿Qué cosas vividas tenemos? Oh, ok. Esto es malo, no lo voy a hacer. Esto es fundamental que lo hagamos con nuestros hijos. Milagros, sí. Otra de las cosas que nosotros hemos practicado en el cristianismo es los devocionales, el tiempo con el Señor. Pero algunos padres lo hacen tan aburrido, tan pesado, tan religioso, tan artificial, que no cumple ninguna función. Yo nunca olvido los tiempos con mi mamá y mi papá. Principalmente mi mamá nos leía la Biblia desde niños, nos sentaba en sus regazos, nos leía la Biblia a cuadros y nos hacía preguntas. Eran pequeños momentos que marcaban nuestra vida. Un padre puede decir, es que nunca lo hicieron conmigo, yo no sé hacerlo. ¿Cómo incorporo esta enseñanza bíblica de una forma natural sin que sea religioso ni cargado, sino que sea hermoso, placentero? ¿Cómo lo han hecho ustedes? Definitivamente, Sixto, ahora la excusa es ¿con qué tiempo? ¿No? Porque nadie tiene tiempo. Pero nosotros tratamos siempre de tener los días lunes nuestro tiempo de nuestro culto familiar. Y desde que nuestros hijos eran chiquititos, nosotros los lunes preparábamos una mesa especial. Yo ponía un mantel muy lindo, ponía copitas, ponía una cosa, adornaba una mesa muy linda. Y cada lunes nosotros teníamos una comida de un país, para enseñarles a nuestros hijos acerca de diferentes países del mundo. Y yo cocinaba la comida de ese país, si era Alemania, si era Italia, si era Jordania, cualquier país era la comida. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros lo hacíamos divertido, porque entonces ¿qué país nos toca? Y era la ilusión de que ellos se iban al colegio sabiendo que en la noche íbamos a aprender acerca de Francia, ¿no? Íbamos a comer algo francés. Eran cosas muy simples. Yo no es que yo me metía a un curso de cocina internacional, pero ponía detallitos y ahí les hablábamos acerca de cuántos cristianos habitan en ese país, qué idioma hablan, qué moneda usan. Y ahí también aprovechábamos para poder tener la lectura bíblica y que ellos hablen. Siempre, siempre Guillermo fue el que les enseñó la palabra. Y terminábamos compartiendo la cena del Señor. Han pasado los años, nuestros hijos ya están casados, pero cada vez que estamos juntos, lo primero que hacemos es tender la mesa y poner la cena del Señor. Yo creo que nosotros no perdemos a nuestros hijos en la calle. Nosotros perdemos a nuestros hijos en casa, dentro de la casa. Si el padre no es proactivo en su paternidad y empieza a formar a sus hijos en la fe, entonces son huérfanos viviendo en una casa con un papá y una mamá, pero con todas las características de huérfanos, porque no tienen identidad clara, no saben si les va a ir bien
en el futuro, tienen las características del huérfano del corazón herido con el rechazo, tienen las características del huérfano de que no han aprendido a compartir, que todo lo guardan porque no saben si mañana lo tendrán, porque no tienen una dimensión clara de que hay alguien que sostiene al mundo en la diestra de su mano, que tiene control aún de sus necesidades. Entonces, hay hogares donde existe un papá y una mamá, pero lo que existe adentro, tristemente, son huérfanos. Los padres somos los encargados de enseñar la palabra a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, y esto le enseñarás a tus hijos. No le dice a la maestra de escuela dominical, tampoco a la abuela, o tampoco a los tíos. Dice, esto le enseñarás a tus hijos. Y cuando habla de los 10 mandamientos, es claro, en la mañana, en la tarde, al acostarte, al levantarte. Ya nuestros hijos han crecido, pero ahora que nos juntamos y salimos de vacaciones familiares, ya ella cada una con sus esposos, lo primero que hace Guillermo es decirle, y paz, los 10 mandamientos, fe, dime los 10 mandamientos. Ya están pastoreando. Uno diría, ya están pastoreando, están casados. Pero nosotros siempre hacemos que ellos sean conscientes de los 10 mandamientos. Y Sixto, esto ha ayudado a que nuestra descendencia sea preservada de la maldad del mundo. Amén. Porque ellos se han acostumbrado a vivir en la verdad, a hablar la verdad, caminar en la verdad y proclamar la verdad, porque es algo que siempre es constante en nuestra relación con ellos. Y Dios ha sido fiel en la vida de cada uno de ellos. Así que no podemos abdicar. Tiempo lo podemos sacar. Antes era en el colegio, era el tiempo en el que salíamos de la casa para dejarlos en el colegio. El tiempo de devocional, porque ya no nos alcanzaba la mañana. El camino al colegio era casi 1 hora. Entonces salíamos y en el carro, o al recogerlos del colegio. Excusas no podemos tener, siempre vamos a encontrar un tiempo. Y sabes que, Sixto, eso establece costumbres. Víctor Frank, sobreviviente del Holocausto, un psicólogo muy importante, él escribiría un libro, El hombre en búsqueda del sentido. Y él hace una declaración que me cambió la vida cuando empezábamos nosotros a criar nuestros hijos. Y él decía que las costumbres sirven de contrapeso moral ante la cultura. Y que una de las pérdidas más grandes que había tenido los seres humanos, él se refería al siglo XX, hoy yo me refiero al siglo XXI, son las costumbres familiares. Hablemos de algunas de estas costumbres saludables que debemos de incorporar. Por ejemplo, esto que ustedes han hecho muchas veces, yo lo hago con mi familia, el tomar la Santa Cena. Pero alguien podría decir, es que usted siente la autoridad de pastor, pero yo puedo hacerlo con mi familia. Habla como pastor y habilita que los padres puedan hacerlo en la casa, porque muchos no sienten la libertad porque lo han visto como algo religioso en la iglesia. Claro. Así es. Sin embargo, la instrucción que Pablo nos da acerca de participar de la mesa del Señor, en ningún momento se refiere a que es en el templo, en el servicio dominical. No, él habla. Cuando se reúnan, dice. Wow. Y la familia se reúne. ¿Ok? Participemos de la mesa del Señor. Y también sirvió muchas veces esta mesa del Señor para ponernos a cuentas, para pedirnos perdón el uno al otro, porque definitivamente familias perfectas no existen, ¿no? Y entre los hermanos se hacen daño, los papás nos defraudamos a nuestros hijos nos desilusionan, hay un sinnúmero de cosas. Y tenemos la oportunidad también ahí de ponernos a cuentas. Es un lindo tiempo y es una extraordinaria costumbre que las familias deberían de poder desarrollar. ¿Qué otras tradiciones familiares deberíamos de tener? Pues en cuanto al orden de la instrucción bíblica, un verso a la semana. Si es mejor, un verso diario. Ahora que nuestros hijos son mayores, intercambiamos. Yo cuando los hijos, hasta que fueron universitarios, yo les enviaba un verso bíblico todos los días. Ahora que ya son adultos, nos estamos turnando. Y cada uno nos hemos asignado un día. Wow. Ahí me tocan los lunes.
El martes le toca a Nico, el miércoles le toca a Ethan, y así sucesivamente, a cada uno, incluyendo a nuestros yernos. Luego le toca a Fe, a Paz, y así estamos cada uno, después a Milagros, y nos turnamos, y cada uno asume ya la responsabilidad de compartir un verso bíblico. Entonces es una linda costumbre, ¿no? Pero no solamente eso, sino que existen otras costumbres que marcan lo que nosotros consideramos como importante, como una identidad de nuestra familia. Los aguayos tenemos la costumbre de ir de vacaciones a la playa, porque a los aguayos nos gusta la playa. Y entonces tú le preguntas a mis hijos, ¿y a dónde qué quieren ir de vacaciones? A la playa. Tradición. Sí, y ahora que estamos ya soñando con los nietos que todavía no llegan, mi yerno me dice, el mejor parque de diversiones para tus nietos va a ser la playa. Y entonces, y eso simplemente da identidad. Y esa identidad nos ayuda a mantenernos en una ruta en medio de tanta información que viene alrededor nuestro. Yo le añado a esto algunas tradiciones importantes. Por ejemplo, todos los domingos íbamos a la iglesia. Sí. Y luego comíamos juntos. Mi papá cocinaba los domingos y hacía algo exquisito. Eso marcó nuestra vida. De hecho, en algún momento de nuestra adolescencia, que estuvimos un poco fríos, mi mamá nos llamaba en la mañana. Rommel estudiaba economía y yo leyes en otra ciudad, y decía, van a ir a la iglesia. Solo eso. Claro. Terminábamos bañados y yendo a la iglesia. Así es. Era una tradición. Esos momentos especiales son extraordinarios. Al declinar el día, muchas tardes, mamá sacaba algo, pelaba naranjas y la familia hablaba. Era la tertulia de la tarde. Exacto. En Argentina, Paraguay, el mate, el tereré alrededor de la tarde. Ese diálogo familiar va teniendo conversaciones espontáneas que son importantes y que son cruciales. Hablemos un poco de la educación. Disciplina, límites y amor. El equilibrio. A veces no hay un equilibrio. Algunos padres son muy autoritarios. No, yo no puedo ser amigo de mis hijos porque mis hijos se van a abusar. Y son autoritarios, alejan a los hijos. O algunos padres son muy permisivos. ¿Cómo vivir una vida de equilibrio, Milagros, donde podamos mezclar estas tres cosas? Límites, disciplina y amor. Yo creo que los papás debemos de ser eso, papás. Porque nuestros hijos definitivamente van a tener un sinfín de amigos en el transcurso de sus vidas, pero van a tener solo un papá. Y el papá que puede dar de esa paternidad termina siendo el mejor amigo, el mejor compañero, la persona más importante de tu vida, tu ejemplo a seguir, pero que tiene que nacer desde el punto de papá. Porque hay muchas personas que dicen, no, yo quiero solo ser amigo de mis hijos. Eso está mal, porque tienes que empezar desde el punto de papá. Tengo que ser el mejor papá. El papá enseña, el papá ayuda, el papá acompaña, el papá consuela, el papá confía, el papá te dice o te señala un futuro, te ayuda a llegar a ese futuro. El papá nunca maltrata. El papá nunca deja, no rechaza. Entonces, empezando desde la paternidad, lo que nuestros hijos más anhelan es conocer sus límites dentro de la casa, desde muy chiquitos. Ellos quieren hacer las cosas bien, pero como no somos claros y todo suponemos y basamos nuestra paternidad desde la suposición, entonces creamos una atmósfera de mucho conflicto porque todo el día estamos corrigiendo, todo el día estamos llamando la atención, todo el día estamos dando directrices. Esta tensión podría salir de la atmósfera de nuestro hogar si nos dedicamos a enseñar y a ser claros. Por ejemplo, en el baño, estas son las reglas del baño. En el cuarto, estas son las reglas del cuarto. En la cocina, estas son las reglas de la cocina. Entonces, cada uno sabe exactamente cuáles son los límites y qué es lo que esperan de uno mismo en esa área. Entonces eso va a evitar los conflictos, los gritos, que te toca a ti, no me toca a mí, ayer fue, no, que qué injusta, qué mala eres, mamá. No, todo eso se puede aliviar si hay claridad en la instrucción.
Los límites siempre van a hacer de que los hijos crezcan seguros. Un hijo que es criado sin límites es un niño que crece con una muy baja autoestima y con una inseguridad. Claro, a veces pensamos, no, yo quiero que mi hijo sea libre, que él haga todo lo que quiera hacer. El ser humano necesita una estructura, necesita horarios. Entonces, cuando tú le das eso, tú estás formando, ¿sabes qué le estás gritando a tus hijos? Le estás gritando, eres importante para mí. Eres valioso. Y nosotros pensamos que cuando les dejamos hacer todo lo que quieran y que se acuesten 1 de la mañana y que coman en sus cuartos, que no se sienten a la mesa, que hagan nosotros pensamos que los estamos criando felices. No, estás criando seres humanos frágiles, que no van a tener fuerza de carácter, no van a tener dominio propio, no van a poder enfrentarse a frustraciones. Es necesario poner límites en la casa. Y eso les va a ayudar mucho, Sixto, cuando ellos salgan del hogar. En la casa de mi hijo Daniel, desde que Emiliano, el primero, estaba pequeño, me decía, Tito dice, estas son las reglas, obedecemos inmediatamente, jugamos y recogemos los juguetes. Y en el cuarto, en una ocasión que fuimos los abuelos a quedarnos con él, él señala la pared y dice, Tito, esas son las reglas. Primero me quito la ropa, luego la pijama, luego me lees el libro, luego oramos y luego orino y luego voy a acostarme. Las reglas claras, él las decía desde niños. Eso da una seguridad porque le permite tener estructura. Pero ahora los voy a llevar a la otra escena que todos hemos vivido. El desafío. No quiero. No voy a ir. ¿Cómo enfrento ese momento de desafío y lo acompaño con la pregunta, ¿cómo hago feliz a mi hijo cuando comete un error? Uh-huh. Un error ético, un error, uh-huh. ¿No? Yo nunca olvido, por ejemplo, cuando intenté firmar el examen de la escuela, ¿no? El 6º grado, y dice, vaya a la casa y que le firmen el examen. Lo había perdido, lógicamente, se me hubiera sacado una buena nota. Y yo iba muy mal, entonces se me ocurrió algo muy malo. Intenté firmar el examen. Cuando mi papá vio aquello, me dice, te voy a disciplinar, dice, no por la calificación, dice. Eso que hiciste no se hace, mi amor. No tienes que tener miedo. Y yo no olvido ese momento. Nunca más volví a intentar firmar. Pero el hijo engañó, mintió, robó. ¿Cómo hago en ese momento o cuando tiene un acto de desafío? Pues definitivamente hay que tener la sabiduría y el discernimiento uh-huh. para ese momento específico, ¿no? No podemos establecer una regla general, uh-huh. porque cada situación es única. Pero lo que sí debemos es precaver. Y la obediencia es un elemento crucial en la vida del ser humano. Entonces nosotros tenemos que entrenar a nuestros hijos a la obediencia. A la obediencia ética, a la obediencia moral, a la obediencia legal, donde ellos pueden razonar y tomar la decisión desde el libre albedrío. Pero que ellos entiendan que la obediencia siempre va a ser un lugar seguro cuando está dentro del marco del amor. Y en casa, la propuesta del amor tiene que ver con cuidado. Y para cuidarte, tengo que establecer ciertas normas. Y para que a ti te vaya bien y seas feliz, tienes que obedecer esas normas. Pero la obediencia, nuestros hijos no la van a poder desarrollar si no es a base de la confianza, donde ellos saben que el que está al otro lado dándome esa instrucción, me ama y puedo confiar. Como cuando un niño es pequeñito, el padre está en la piscina, en la pileta, y le dice, ven. Y obviamente el niñito está, ¿no? Hasta dubitativo, ¿no? ¿Me tiro o no me tiro? Pero después mira el rostro de papá, que le dice, ven, y dice, yo confío en él.
Yo tengo un registro de amor de este ser humano hacia mí. Voy a confiar. Y aunque no sé exactamente lo que va a pasar, voy a obedecer a su instrucción. Y me voy a lanzar. Confianza. Confianza. Entonces, entrenarlos a la obediencia, a esa obediencia que viene producto de una instrucción que nace del amor y que inspira confianza. ¡Wow! Así tiene que ser. Así tiene No que pueden ser. tenernos miedo, tienen que tenernos respeto. Así es. Y los papás no podemos suponer, ¿no? Pues se supone que tú sabes eso, ¿no? No. Si no has instruido antes, mira, porque se instruye una vez y se entrena toda la vida. Entonces yo voy a instruirle a que no se debe mentir, pero debo de entrenarle con mi ejemplo, que él no me vea mentir. Y entonces voy generando ese patrón para que mi hijo sepa, efectivamente, no se miente. Y si miento en algún momento, el papá tiene que tener la sabiduría para saber qué está viviendo ese muchacho ahí. Y poderle explicar, y poderle acompañar, poderle entrenar, o en su caso, quitarle los privilegios, porque toda desobediencia siempre traerá una consecuencia. Te pasas del límite de velocidad, que no te extrañe que te pare la policía y que te ponga una multa. Hay que ser obedientes. Sí. Y no hay nada más hermoso que disculparnos cuando somos nosotros, los padres, los que violentamos las normas. Yo me he disculpado muchas veces con mis hijos, aún de cosas que ni me he dado cuenta. Yo les he dicho perdón por aquello que hice y te hirió, te lastimó y que aún recuerdas. Y lo hice en la adolescencia de ellos para sembrar un nuevo recuerdo en el corazón de ellos. Milagros, quiero llevarte a una escena. Nos puede estar escuchando una mamá y dice, qué hermoso es poder tener a un hombre al lado que pueda complementar tu misión. Pero mi hombre no está, se fue, el papá se fue, se divorció, se fue con otra. No cumple la palabra, ni siquiera contribuye. O mil líos. ¿Cómo puedo ayudar a la felicidad de mis hijos en medio de esta realidad? Número 1, siendo consciente de que tu hogar no está incompleto. Porque la mayoría de las mujeres cuando sufren la ausencia del papá, entonces entran en una depresión y dicen, ya, todo se acabó. Mi hogar nunca va a ser un hogar feliz. ¿Por qué? Porque es un hogar incompleto. No, tu hogar está completo. Te quedaste con los chicos están haciendo la vida contigo. Mira la hermosura que hay a tu alrededor. Y no les des a ellos la sensación de que pobrecitos nosotros que no tenemos al papá en casa. Si él cometió el error de abandonar a la mujer de su juventud y a sus hijos, deja que Dios lo trate, pero tú no asumas esa carga en tus manos porque vas a amargar tu corazón. Trata de ayudar a que tus hijos también tengan un corazón sano, porque si nosotros envenenamos el corazón de nuestros hijos con todo lo injusto, porque es injusto, pero si empezamos a poner sobre el corazón de nuestros hijos cada injusticia, lo único que vamos a hacer es quitarles a nuestros hijos la oportunidad de que ellos tengan largura de vida y que todo les vaya bien. Dice la palabra de Dios, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días y para que todo te vaya bien. No dice, honra a tu padre y a tu madre si son dignos de ser honrados. Entonces, ¿qué sucede con nosotras las mujeres? Es tanto el dolor que tenemos, tanta la amargura, tanta la ira, tanta la desilusión, que empezamos a ser muy verbales con este dolor. Y empezamos a decirle a nuestros hijos, sí, mira lo que hizo, qué injusto. Mira el Facebook, acaba de poner una foto con la mujer. Mira lo que está diciendo. Ay, hoy día no vino tu papá. Mira, no nos depositó el dinero del mes. Y empecemos a ser muy verbales. ¿Qué estamos haciendo con esto? ¿Ganando la batalla? No. Estamos perdiendo la batalla porque estamos envenenando el corazón de nuestros hijos. Ellos definitivamente ya están luchando en aceptar a sus papás, porque no puede haber algo más horrible para un hijo que alguien haga sufrir a su mamá. Entonces, si encima de eso tú sigues aumentando, ellos van a terminar odiando a su papá. ¿Y qué dice la palabra? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas largura de días. Fíjate, largura de días.
y para que todo te vaya bien. Si yo quiero que a mis hijos les vaya bien, yo tengo que enseñarles a honrar a su papá. Chueco, derecho, malo, bueno, perverso, es su papá. Y yo no voy a contribuir para que ellos odien a su papá. Voy a ayudarlos a liberar su corazón, porque yo sí quiero que a ellos les vaya bien y que tengan largura de días. ¡Wow! Si usted necesita detenerse para llamar a sus hijos en una noche especial, preparando una cena, tomando la Santa Cena y pidiéndoles perdón, hágalo. Si usted está lejos de casa y no ha tenido la valentía de volver para disculparse, vuelva a casa. Si usted no lo hace, terminará solo. No hay nada más bello que tener a alguien a quien amar. Y uno ama a aquel en quien invierte su tiempo, gasta su dinero, invierte su energía. Y tal y como nos han dicho los pastores aguayo, nacimos para ser felices a nuestros hijos. La felicidad es algo integral que va con ellos donde quiera que van y la van a llevar a la siguiente generación. Bendigo su vida. Y si usted es un hijo que no ha valorado el trabajo de sus padres o la abuelita que te crió, por favor, vuelve a ellos para disculparte y apreciar y honrar a quienes te han dado paternidad y maternidad. Te bendigo en el nombre de Jesús. Mil gracias por haber estado con nosotros. Qué privilegio estar con ustedes. Gracias por la sabiduría que transmiten. Felices, gracias por la invitación. Y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en Enfoque a la Familia. Soy Sixto Porras y pido a Dios que Él bendiga su familia.